Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a comenzar con la práctica 6, cromatografía, extracción de pigmentos vegetales. Nuestro equipo está conformado por Juárez Robles, Edgar Iván, Navarro Vega, Andrea María, Pérez Arechiga, Claudia Lisset, Ramírez Carmona, Valeria Alejandra y Velázquez Rodríguez, Dania Michelle. Los objetivos de esta práctica son: 1. El alumno ensayará la utilización de dos técnicas cromatográficas básicas denominadas cromatografía en columna y cromatografía en capa fina. 2. Extraer los pigmentos responsables del color de las hojas vegetales utilizando disolventes de uso común en casa. 3. Introducir al alumno al estudio de la técnica de separación analítica de cromatografía en capa fina, aprendiendo los fundamentos de esta, los factores que en ella intervienen y su aplicación en la purificación e identificación de sustancias. 4. Aplicar los conceptos de la cromatografía en capa fina para determinar los valores del factor de partición para varias sustancias, correlacionando este concepto con la selección adecuada del eluyente. Para comenzar, daremos una definición de cromatografía. La UPAC define como un método físico de separación en el que los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una estacionaria y otra que se mueve en una dirección definida. Esta puede cumplir dos funciones básicas que no se excluyen mutuamente. La primera es separar los componentes de la mezcla para obtenerlos más puros y que puedan ser usados posteriormente. Otra función es medir la proporción de los componentes de la mezcla, y en este caso las cantidades del material empleadas son muy pequeñas. Los efectos que se pueden visualizar en la cromatografía son dos efectos contrapuestos. Uno es la retención, que es el efecto producido sobre los componentes de la mezcla por una fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido anclado a un soporte sólido. Y el otro efecto es el desplazamiento, que es el efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla por la fase móvil, que puede ser un líquido, un gas o un fluido supercrítico. Ahora veremos la clasificación de las técnicas cromatográficas. Según el estado físico de la fase móvil, tenemos dos tipos principales de cromatografía, que es la cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos. En la cromatografía de gases se separan sustancias gaseosas con base en su absorción o partición en una fase estacionaria a partir de una fase gaseosa. En la cromatografía de líquidos comprende técnicas como la exclusión de tamaño, de intercambio iónico y cromatografía de alta eficiencia. De acuerdo con el proceso de equilibrio que se maneje, el cual estará gobernado por la fase estacionaria, podemos encontrar cromatografía de partición, de intercambio iónico y cromatografía de absorción, que es en la que nos basaremos en esta práctica. En esta, la fase estacionaria es un sólido sobre el que se absorben los componentes de la muestra. La fase móvil puede ser un líquido o un gas. Y un ejemplo especial de cromatografía de absorción es la cromatografía de capa delgada. La cromatografía de capa delgada en la fase estacionaria pues es una capa delgada absorbente que puede ser de gel de sílice, alumina o celulosa pulverizada, finamente dividido, soportado sobre una placa de vidrio o de aluminio o una banda de plástico. Debido a su simplicidad y velocidad, la cromatografía de capa delgada se utiliza a menudo para monitorizar las reacciones químicas y también para el análisis cualitativo de los productos de una ración, puesto que permite conocer de manera rápida y sencilla cuántos componentes hay en una mezcla. En su procedimiento, primero se deposita una muestra sobre la parte inferior de la placa con una micropipeta y el cromatograma se corre colocando el lado inferior de la placa o cinta, pero sin tocar el punto de aplicación, en un disolvente adecuado. Este líquido es la parte móvil. El disolvente asciende por una placa por acción capilar y los componentes de la muestra suben por la placa a diferentes velocidades que dependen de su solubilidad y del grado de retención por la fase estacionaria. A medida el eluyente pasa por el lugar donde está la mancha de la mezcla problema
y se establece un equilibrio entre las moléculas de cada uno de los componentes de la mezcla que son absorbidas y las que se encuentran en disolución. Cuando el eluyente llega a la parte superior de la placa, esta se saca de la cubeta, se seca y los componentes separados de la mezcla se pueden visualizar. Si los componentes son coloreados, se pueden observar las manchas a simple vista, y si no es así, hay varios métodos para visualizar las manchas correspondientes a cada componente de la mezcla. Algunos de ellos es la luz ultravioleta, los reveladores o los reactivos específicos para desarrollar coloración. El factor de retención. En general, las manchas se mueven a cierta fracción de velocidad con la que se mueve el disolvente y se caracterizan por su factor de retención. El factor de retención es la distancia que recorre el soluto entre la distancia que recorre el flete del disolvente. Cada compuesto tiene un factor de retención característico que depende del disolvente empleado y del tipo de placa de cromatografía utilizada, pero es independiente del recorrido del disolvente. Ahora nos enfocaremos en la cromatografía de columna. Esta es una técnica de purificación, puesto que permite aislar los componentes deseados en una mezcla. La cromatografía en columna utiliza una columna de vidrio vertical que se llena con un soporte sólido absorbente. La muestra que se quiere separar se deposita en la parte superior de este soporte. El resto de la columna se llena con el eluyente, que es el disolvente que constituye la fase móvil, que por efecto de la gravedad hace mover la muestra a través de la columna. Se establece un equilibrio entre el soluto absorbido en la fase estacionaria y el disolvente eluyente que fluye por la columna. Debido a que cada uno de los componentes de una mezcla establecerá interacciones diferentes con la fase estacionaria y la móvil, serán transportados a diferentes velocidades y se conseguirá su separación. La polaridad del eluyente afecta las velocidades relativas con las que los diferentes componentes de la mezcla se mueven en la columna. Si los componentes separados en cromatografía de columna son coloreados, el progreso de la separación se puede monitorizar visualmente. No obstante, a menudo los compuestos que deben ser aislados suelen ser incoloros. En este caso, se recogen secuencialmente pequeñas fracciones de luatos en tubos rotulados y la composición de cada fracción se analiza por cromatografía en capa fina. Una vez identificadas las diferentes fracciones que se contienen al mismo producto, se reúnen, se elimina el disolvente y se analiza la identidad de los componentes por métodos espectroscópicos. Las aplicaciones prácticas de la cromatografía se encuentran, por ejemplo, en la producción, donde se usa la cromatografía para la limpieza y el aislamiento de sustancias. Por otro lado, en la química analítica se usa para separar mezclas de compuestos homogéneos. Para concluir, la cromatografía juega un papel muy importante en muchos sectores, como la química orgánica, la bioquímica, la química orgánica, la química ambiental y la química alimenticia. Les vamos a presentar la práctica 6 que habla de cromatografía, que es a partir de la extracción de pigmentos vegetales y la cromatografía a partir de la absorción. Los materiales a utilizar van a ser, nuestras fases estacionarias es talco y almidón. Vamos a utilizar como extracto espinacas y bugambilias. Ahora, como disolventes tenemos la acetona y tenemos el alcohol etílico. Acá tenemos algodón y como estructuración de balance también vamos a utilizar de seguridad nuestros guantes. Vamos a utilizar las herramientas como es el gotero, papel filtro, regla, jeringas de 10 mililitros, nuestros vasitos para poder contener, y aquí es donde se hará la cromatografía. Vamos a utilizar el molcajete y los medidores. Tomaremos un puño de espinacas y colocaremos etanol hasta que cubra toda la muestra, todo el extracto.
Comenzaremos a machacar. Procederemos a colar la muestra. Procederemos a la bugambilia. Igual de la misma forma, debemos de introducirla al molcajete y llenar el extracto. Procederemos a colar. El mismo proceso que hicimos en el molcajete, también con etanol, ahora también lo vamos a hacer con acetona. Igual, cada uno de espinaca y otro de bugambilia. Ahora vamos a utilizar papel filtro, en el cual vamos a marcar rectángulos con dimensiones conocidas. Estos rectángulos quedarían aproximadamente como esto. Los utilizaremos para la cromatografía en papel. Para llegar a hacer esto, tendremos que vaciar las muestras, cada una de ellas, en sus respectivos contenedores o recipientes, colocar cada uno de los papeles de los rectángulos ya medidos, y así los pigmentos ascenderán por capilaridad. Ahora esperaremos una hora en que comience a ascender el pigmento. Ahora, vamos con los resultados. En la cromatografía por papel, lo que salió en etanol con espinaca fue una distancia de 7 centímetros del disolvente y el pigmento de 3.7 centímetros. Su factor de retención fue de 0.53. Ahora nos vamos al de etanol con bugambilia. Este disolvente tuvo 7.7 centímetros de distancia, su pigmento fue de 2.7 y su factor de retención fue de 0.35. Ahora nos vamos con el de acetona con bugambilia. Este mismo tuvo una distancia de disolvente de 7.5 centímetros, su pigmento de 3.2 centímetros con un factor de retención de 0.43. Y por último, el de acetona con espinacas, su disolvente tiene 7 centímetros de distancia, el pigmento 4 centímetros y su factor de retención de 0.57. Por la coloración roja-púrpura, tiene un tipo de pigmento betacianinas y este mismo tiene un tipo de pigmento clorofila B por su coloración verdosa. Ahora comenzaremos a hacer la preparación de la columna cromatográfica. Nuestro equipo elegimos como fase estacionaria el talco y el almidón. Utilizaremos 2 jeringas de 10 mililitros y en la parte de abajo colocaremos tapones a cada una de algodón. Aquí estamos comprimiendo el algodón. Ahora necesitamos usar de nuestra fase estacionaria de talco
solamente el 80% de la capacidad de nuestra jeringa. En este caso, como es de 10 mililitros, el 80% será colocarlo hasta 8. Procederemos a compactar nuestra fase estacionaria. Y después colocaremos un algodón en la parte de arriba. Vamos a proceder a verter nuestro disolvente en la columna para evitar que este se quebre, y vamos a usar el disolvente con el que pigmentó mejor, en este caso la acetona. Vamos a verter hasta que nuestra columna esté humectada por completo. Ahora agregaremos nuestra muestra que tuvo mejor retención, en este caso fue acetona con espinaca, y vamos a verter 1 a 2 mililitros dependiendo hasta que llegue a la fase estacionaria que absorba todo el primer algodón. Entonces colocaremos 1. Listo. Ahora agregaremos nuestro disolvente, en este caso la acetona, hasta que podamos recolectar los pigmentos obtenidos. Al igual que el talco, hicimos el mismo proceso para el almidón y dejamos que gotee hasta que se pueda recolectar la muestra. Como se observó anteriormente en los resultados, la acetona tuvo una mejor toma de muestra, ya que se concentró más el pigmento en esta disolución. La estructura química de la acetona es mucho más compleja, como se puede ver en la imagen, que la del etanol, ya que la acetona tiene una hibridación sp2 y doble enlace, por lo que se intuye que esto genera que absorba o tenga más muestra de las espinacas a comparación del etanol. Por esto mismo también suponemos que tiene que ver la capacidad de remover los extractos. Un ejemplo de ello es el quite esmalte. Por esta razón, creemos que es el motivo por el cual el pigmento se ve más concentrado con acetona. Ahora bien, discutiendo el por qué se obtuvo una mayor muestra en la columna cromatográfica del almidón que del talco, según la investigación realizada por Refil en 2021, supimos que la estructura cristalina básica del talco está compuesta por una capa interior plana de óxido de magnesio hidratado octaédrico y 2 capas externas de dióxido de silicio tetraédrico, cubriendo a la capa anterior, por lo que la fuerza de unión entre cada una de las capas que forma una triple placa es fuerte. Además de eso, la no polaridad del dióxido de silicio hace que las uniones puente de hidrógeno y dipolo-dipolo sean nulas, aumentando de manera notable la hidrofobicidad del talco. Debido a la naturaleza hidrofóbica, a su inercia química y a su estructura laminar, los talcos forman una barrera efectiva limitando la penetración en la película. Por otro lado, el almidón es una mezcla de 2, la amilosa y la amilopectina. Ambos están formados por unidades de glucosa. En el caso de la amilosa, unidades entre ellas por enlaces alfa 1 a 4, lo que da lugar a una cadena lineal. En el caso de la amilopectina aparecen ramificaciones debidas a enlaces alfa 1,6. Algo muy importante de destacar es que León et al. A 2020
nos dice que el almidón es una sustancia que destaca sobre todo por sus propiedades de absorción, usándose en la química en forma sólida o en suspensiones. Debido a estas dos comparaciones, se cree que se obtuvo más muestra en el almidón que por talco. Por medio de lo expuesto con anterioridad, se puede concluir que gracias a esta práctica pudimos realizar y entender las dos técnicas cromatográficas presentadas, las cuales fueron cromatografía en columna y en capa fina, además de hacer la extracción de los pigmentos vegetales adecuadamente y adentrarnos al estudio de la técnica de separación analítica, donde se obtuvieron los mejores resultados gracias al conocimiento previamente adquirido. Además de todo esto, nos dimos a la tarea de realizar los cálculos respectivos para poder determinar los valores de factor de partición con la selección adecuada del diluyente. A continuación, les presentaremos lo que es la práctica 7, que es espectrofotometría, construcción de un espectrofotómetro casero mediante la utilización de un CD. Los objetivos de esta práctica son introducir al alumno en el conocimiento de los fundamentos de la espectroscopía de ultravioleta visible, sus características y la instrumentación que en ella intervienen mediante la construcción de un espectrofotómetro casero. Identificar el espectro obtenido de diferentes fuentes luminosas y relacionarlas con los elementos que cada una contiene y que son responsables del espectro observado. Aplicar los conceptos de la espectroscopía UV-Vis para determinar los espectros para variar sustancias correlacionando este concepto con las transiciones electrónicas de las mismas e introducir al alumno al concepto de filtros ópticos. La espectrofotometría es una técnica analítica utilizada para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando hay un haz luminoso que pasa a través de la solución muestra, esto con base en la ley de Beer-Lambert. Esta medición también puede usarse para medir la cantidad de un producto químico conocido en una sustancia. Hay que destacar que la absorción de las radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojas dependen de la estructura de las moléculas y es característica para cada sustancia química. Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida y hay que tener en cuenta que la energía radiante no puede producir ningún efecto sin ser absorbida. El color de las sustancias se debe a que éstas absorben ciertas longitudes de onda de la luz blanca que incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos aquellas longitudes de onda no absorbidas. La espectrofotometría proveniente del Sol, es decir, la radiación ultravioleta visible, usa haces del espectro electromagnético y radiaciones del campo UV de 80 a 400 nanómetros, principalmente de 200 a 400 nanómetros, y usa haces de luz visible de 400 a 800 nanómetros, por lo que es de gran utilidad para caracterizar las soluciones en la región ultravioleta y visible del espectro. Al campo de luz UV de 200 a 400 nanómetros se le conoce también como rango de UV cercano y la espectrofotometría visible solamente usa el rango del campo electromagnético de luz visible de 400 a 800 nanómetros. Para motivos de esta práctica, el tipo de espectrofotometría que cabe destacar es la ultravioleta visible, también conocida como espectroscopía ultravioleta visible, UV-Vis. Esta utiliza radiación electromagnética de las regiones visibles, ultravioleta cercana e infrarroja cercana del espectro electromagnético, es decir, una longitud de onda entre 380 nanómetros y 780. La radiación absorbida por las moléculas de esta región del espectro provoca transiciones electrónicas que pueden ser cuantificadas. La espectroscopía UV visible se utiliza para identificar algunos grupos funcionales de moléculas y además para determinar el contenido y fuerza de una sustancia. También se utiliza de manera general en la determinación cuantitativa de los componentes de soluciones de iones de metales de transición y compuestos orgánicos altamente conjugados. Y a su vez se utiliza extensivamente en el laboratorio de química y bioquímica para determinar pequeñas cantidades de ciertas sustancias como serían las trazas de metales en aleaciones o la concentración de cierto medicamento que puede llegar a ciertas partes del cuerpo.
Para responder a la incógnita de qué es un espectrofotómetro, este es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. Los espectrofotómetros pueden medir prácticamente cualquier cosa, incluidos líquidos, plásticos, papel, metal y telas. La curva de reflectividad espectral proporcionada por un espectrofotómetro se suele conocer como la huella digital del color. Hay varios tipos de este instrumento y el más común mide la luz reflejada en un ángulo fijo de 45 grados generalmente y puede excluir el brillo para replicar lo más posible la forma en la que el ojo humano ve el color. Generalmente se usan para medir el color en superficies suaves o mate. También está el tipo que es de esfera. Los instrumentos de esfera pueden medir la luz reflejada en todos los ángulos para calcular las mediciones del color coinciden bastante con lo que vería el ojo humano y comúnmente se usan para medir el color que se ha aplicado en superficies texturadas como telas, alfombras y plásticos, al igual que en superficies brillantes o espejadas, incluidas las tintas metálicas, las impresiones en folios y otras superficies muy brillantes. También tenemos el que es de tipo multiángulo y este ve el color de una muestra como si se moviese hacia atrás o adelante y de la misma manera en que giraría una muestra para ver el color desde diferentes ángulos. Estos se usan para pigmentos especialmente recubiertos y colores con efectos especiales con aditivos como mica y nacarados, como esmaltes para uñas y recubrimientos para autos. Para construir nuestro espectrofotómetro casero necesitaremos una cartulina, papel de aluminio, un cúter o exacto, tijeras, cinta de aislar negra, cinta de oficina, resistol, un rollo de cartón de papel higiénico y un CD. Empezaremos por recortar la plantilla previamente dibujada en la cartulina y usaremos el cúter o exacto para cortar la sección de la rendija. Una vez cortada, tomaremos 2 trozos de cinta de aislar negra y los pegaremos paralelos a la rendija de 2 milímetros, de manera que el ancho de la rendija quede de aproximadamente 1 milímetro. Enseguida, cortaremos 2 trozos de cinta adhesiva para oficina y los pegaremos tapando las 2 caras de la rendija. Esto mejorará significativamente la calidad del espectro, ya que hará que la luz que incida sobre la superficie del CD se difumine, evitando que las líneas espectrales tengan la forma de la fuente luminosa. Enseguida empezaremos a doblar las cartulinas por las líneas punteadas marcadas en la plantilla, y después de esto empezaremos a pegarlas también, formando una especie de caja. Antes de cerrar la caja por la parte de arriba, pegaremos el CD en la cartulina, con la cara reflectante hacia el aire y lo más cercano posible a la rendija. Después cerraremos la caja pegando la parte superior. Enseguida introduciremos el rollo de papel higiénico por el orificio sobrante y lo pegaremos a la cartulina con cinta aislante de manera que forme un ángulo de 45 grados. Por último, envolveremos el espectrofotómetro con papel de aluminio para evitar que entre la luz por cualquier lugar que no sea la rendija, eliminando de esta forma la contaminación lumínica. Así es como terminamos la construcción de nuestro espectrofotómetro casero.
A manera de resultados, tenemos que cuando la bombilla incandescente fue la fuente de luz y no hubo filtro alguno, la coloración fue fucsia, rojo, naranja, amarillo, verde y azul, con una longitud de onda de aproximadamente 450 o 750 nanómetros. Esto de azul a rojo pasando por todos los demás colores, como se puede apreciar en su imagen. En cuanto a la vela, tampoco hubo filtro y en este caso la coloración fue roja, amarilla, verde, azul, destacando los colores rojo y amarillo. La longitud de onda fue aproximadamente de entre 620 y 750 nanómetros en el caso del color rojo y de 570 a 590 nanómetros en caso del amarillo. Cuando la fuente de luz fue el foco LED de luz cálida y tampoco tuvo filtro, se pudo apreciar una coloración rojo, amarilla, verde, azul cielo y morada, destacando los colores amarillo y azul cielo. Esto con una longitud de onda de aproximadamente de 570 a 590 nanómetros en el caso del color amarillo y de 450 a 495 nanómetros en el caso del color azul. En cuanto a la lámpara de teléfono como fuente de luz y sin filtro, se pudo apreciar una coloración azul rey, azul claro, verde, naranja y rojo, destacando los colores azul rey y verde. Esto con una longitud de onda aproximadamente de 450 a 495 nanómetros en el caso del color azul y de 495 a 570 nanómetros en caso del color verde. En el caso de la pantalla de computadora como fuente de luz y sin filtro alguno, el color que se pudo apreciar fue rojo, verde, azul, destacando los colores verde y azul, con una longitud de onda aproximada de 495 a 770 nanómetros en el caso del color verde y de 450 a 495 nanómetros en caso del azul. Cuando la fuente de luz fue la disolución número 1, que es la de espinacas, la de coloración verde y sin filtro alguno, se obtuvo una coloración naranja, roja, amarilla, verde y azul cielo, destacando el color verde, con una longitud de onda aproximada de 495 a 570 nanómetros en caso de el color verde. Mientras que la disolución número 2, que fue la de flores, que tiene un color amarillo, sin filtro alguno, esto como fuente de luz, el color que se pudo apreciar fue rojo, naranja, verde y azul rey, con una longitud de onda aproximada de 450 a 750 nanómetros, esto del color azul a rojo pasando por todos los demás. Cuando la fuente de luz fue la disolución número 1 con un filtro de color rojo, el color que se pudo apreciar fue rojo, amarillo, verde, azul cielo, destacando los colores rojo y verde. Esto con una longitud aproximada de 620 a 750 nanómetros en caso del color rojo y de 495 a 570 nanómetros en caso del color verde. Cuando la fuente de luz fue la disolución número 2 con un filtro rojo, se pudo apreciar una coloración rojo, naranja, verde, azul rey, destacando los colores rojo y naranja, con una longitud de onda aproximada de 620 a 750 nanómetros en el caso del color rojo y de 590 a 620 nanómetros en el color naranja. Cuando la fuente de luz fue la disolución número 1 con un filtro verde, se pudieron apreciar colores rojo, naranja, verde, azul cielo, destacando el color verde, con una longitud de onda de 495 a 570 nanómetros en el color verde. Cuando la fuente de luz fue la disolución número 2 con un filtro verde, se pudo apreciar una coloración rojo, naranja, verde, azul cielo y azul rey, destacando el color verde, con una longitud de onda aproximadamente de 495 a 570 nanómetros. En el caso de la disolución número 1 como fuente de luz con un filtro de color azul, la coloración que se pudo apreciar fue rojo, naranja, verde, azul cielo, destacando los colores verde y azul cielo. Esto con una longitud de onda aproximada de 495 a 570 nanómetros en el caso del color verde y de 450 a 495 nanómetros en el caso del color azul. Cuando la fuente de luz fue la disolución número 2 con un filtro azul, las coloraciones apreciadas fueron de color rojo, naranja, verde, azul cielo, azul rey, destacando los colores azul cielo y rey.
Esto con una longitud de onda de 450 a 495 nanómetros. Las longitudes de onda de las radiaciones que una molécula puede absorber y la eficiencia con la que se absorben dependen de la estructura atómica y de las condiciones del medio. El pH, la temperatura, la fuerza iónica, la constante eléctrica. Los compuestos con dobles enlaces aislados, triples enlaces, enlaces peptídicos, sistemas aromáticos, grupos carbonilos y otros heteroátomos tienen su máxima absorbancia en la región UV, por lo que esta es muy importante para la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos. En la región visible apreciamos el color visible de una solución y que corresponde a las longitudes de onda de luz que transmite, no que absorbe. Entonces, el color que absorbe es el complementario al color que transmite. Por ejemplo, si nosotros vemos un color amarillo verdoso, en realidad la sustancia o molécula está absorbiendo longitudes de onda que corresponden a la luz violeta. Y así sucesivamente. Otro punto que podríamos considerar es la temperatura del color. Es como lo vemos normalmente. Por ejemplo, la luz de una vela. Cuando observamos el fuego, se ve como entre amarillos, naranjas, rojos, depende de la temperatura. Y por ejemplo, la pantalla de la televisión, la luz que podemos observar es como azul o blanca por las condiciones en las que ésta opera. Como conclusión, tenemos que los espectros de distintas sustancias fueron determinados con las diferentes fuentes luminosas y elementos correspondientes a cada sustancia, por lo que se pudieron apreciar varias coloraciones en cada uno y a su vez distintas longitudes de ondas. Esto fue gracias al uso del espectrofotómetro construido caseramente y todo esto basándonos en la espectroscopía de ultravioleta visible.